que no hay una justicia rápida. Una encuesta tiene un valor. O sea, al día siguiente, a ver, una encuesta te cuesta tanto, donde estés en los primeros lugares. ¿Por qué si existe la presunción de inocencia, también está la prisión preventiva? Hablé con 10 para asesorarme. 8 me ofrecieron cosas ilegales. Que yo estoy de acuerdo con la reforma y estoy de acuerdo que existiera una reforma. Es que ya cualquiera puede ser candidato, cualquiera sin preparación, y resulta que no. Pues puede correr peligro hasta de muerte. En ese momento me levanté de la audiencia. Dije, no tenemos más que platicar en la audiencia. ¿Te ha tocado algún caso de algún médico que se haya rehusado a practicar un aborto? Claro. Sí, un juicio puede tardar en la corte muchísimos años. Hoy en día, la reforma, por ejemplo, contempla un lapso máximo de 6 años para resolver cualquier asunto que llegue a la corte. Que no puedes ser ministro 8 horas al día. Tienes que ser 24 horas. No siempre la decisión de los papás busca el bienestar del niño o de la niña. Sí, ahí justo como lo mencionas, hay religiones que te prohíben transfusiones sanguíneas. Y a mí me gustaría regresar al poder judicial que teníamos antes. La salud es responsabilidad de todos. ¿Tú crees que lo que busca un Estado protector de los derechos humanos, protector de la Constitución, es quitarle derecho a uno para dárselo a otro? Yo confío plenamente en el INE, que el mejor abogado no es el que más problemas tiene, sino al contrario, el que los previene. Soy un hombre alejado a los partidos políticos. Digo, algo que tenemos que erradicar siempre es el tema de la corrupción. Soy un convencido que el país no puede avanzar con este lastre que tenemos. Bienvenidos a Realidad, yo soy Charlie Gallata y en este episodio nos pusimos algo legales. Una plática muy agradable con Abraham Dávila. Es un abogado con más de 30 años de experiencia en el área de la salud, defensor sobre todo de médicos en casos de todo tipo. Desde los que pocos se enteran hasta los que todo el país se entera. Platicamos sobre justicia, sobre corrupción, derechos humanos, del peso emocional de defender vidas y del riesgo de caer en manos de jueces sin preparación. También hablamos de su profesión y su área, anécdotas y aprendizajes que ha tenido. Y también sobre la que es, creo, que de las reformas a la ley más polémicas o más aceptadas o más rechazadas o cuestionadas. Pero es difícil encontrar puntos medios. Y es que, aparte de abogado, es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. O sea que sí, estoy hablando de la reforma al Poder Judicial. Yo sé que esta elección tiene muy confundidos a los que están enterados que existe, ¿no? Incluyéndome. Pero bueno, el cargo al que aspira Abraham es nacional, o sea que cualquier mexicano podría votar por él o por cualquier candidato al mismo cargo. De igual Abraham nos explica cómo es que se vota porque realmente está muy confuso. Pero bueno, tampoco te quiero asustar, realmente el tema central fue el derecho, experiencias médicas que tuvo, casos importantes. Y nada, te invito a escuchar este episodio con mente abierta y con ganas de aprender algo nuevo. Sé que conocer diferentes realidades a la tuya o te puede gustar o te puede disgustar, pero lo que sí aseguro es que en algo te va a sumar. En YouTube estará disponible la función de capítulos para que explores los temas y elijas solo las partes que te interesan. Pero la verdad, siempre te recomendaré que lo escuches y lo veas completo. Se disfruta más y te prometo que sí vale la pena. Ahora sí, ya me callo y vamos al episodio. Advertencia. Las opiniones, declaraciones, menciones, señalamientos, acusaciones, juicios, anécdotas y demás expresados en este programa son única y exclusiva responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. Si has visto algún otro capítulo de este podcast, notarás que no traemos hoy los micrófonos grandotes. Quisimos darle un giro, una pequeña innovación, a ver qué tal. Digo, ahí está la confianza de que va a salir bien. Nada más, para que lo sepas, que soy consciente, vaya, que no están los micros tan grandes. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer una realidad bastante interesante, una realidad con bastantes años de trayectoria, una realidad entre legal, médica también. Estamos con Abraham Dávila. Abraham, mucho gusto, ¿cómo estás? Charlie, muchas gracias, muy bien, muy agradecido. Gracias a ti por el espacio, gracias a ti por el tiempo. Y pues bueno, ahorita vamos a ir platicando de tu historia a lo largo de esta entrevista. Tenemos planteado aproximadamente 45 minutos a una hora. Si hay que acabar antes, tú me dices, oye, ya vamos dándole cierre, sin problema. No. Y bueno, eres abogado, especializado en el tema médico. Esto es cierto, ¿verdad? Correcto. Ok. Y actualmente, ahora con todo este contexto que estamos viendo, contexto político en México, pues se abre esta posibilidad a que pues vamos a decirlo, cualquier ciudadano ya se decidirá si votan por él o no votan por él, o si sale o no sale, pero pues ya se puede postular para juez, magistrado, ministro. Y en este caso tú vas como ministro.
Así es correcto, Charlie. Sin embargo, déjame aclarar que no cualquier ciudadano puede ingresar a la Comencemos con judicatura. lo bueno, porque hay muchas dudas también con Exacto. todo En el esto. caso particular con la reforma del Poder Judicial, quienes pueden aspirar a diferentes, de acuerdo al tipo de cargo, son personas, son primero abogados que Tienen que ser abogados. tienen que ser abogados que cumplan además determinado perfil. Por ejemplo, en el caso para aspirar a ser ministro de la Corte, tendrá que tener el currículum suficiente en materia constitucional a efecto de poder aspirar a este cargo. En mi caso, como lo sabes, además de ser abogado, tengo una maestría en Derecho Constitucional y soy doctorante en Derechos Humanos. Ambos programas PNCP, que son posgrados Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Ok. Esto es, si hay una diferencia entre un posgrado normal que estos programas que son de calidad, así considerados por el propio Estado, e incluso son un programa de CONACYT. No sabía que existían este tipo de ¿Sí? posgrados. Sí, de hecho, para poder ingresar a estos posgrados tienes que hacer un examen, el Ceneval. Okay. De aproximadamente 4 horas el examen. En mi caso de la maestría aplicamos más de 100 y quedamos 12 personas. Y entonces no solamente eso, Charlie, sino hay que pasar un filtro y este filtro incluye una entrevista. En el caso del Poder Judicial contemplaba un examen y entonces además en estas materias requerías un mínimo de calificación a acreditar experiencia profesional. Entonces, después de esto, no era cualquier ciudadano. Sí hay un filtro y después de esto, cada poder selecciona cuáles son los candidatos que considera idóneos y estos son los que entran a insaculación. Pero no entraba cualquiera a insaculación. Okay. Sí es un filtro para poder aspirar a este cargo. También es una de las razones por las cuales me interesó mucho esta entrevista al inicio, ¿no? Cuando se planteó, porque hay, creo yo, demasiada desinformación y mucha información manejada a modo, pues, de distintas personas, ¿no? Entonces, en ese tema de la reforma y de la votación, yo había escuchado y leí muchas, bueno, no artículos, sino posts en redes sociales de periódicos, videos en redes de video corto, donde es que ya cualquiera puede ser candidato, cualquiera sin preparación, y resulta que no. Exacto. Así necesitas unos requisitos. Claro, sí, necesitas varios requisitos y tener la idoneidad aprobada por cada uno de los poderes que te va a proponer. Usted como abogado, en un inicio... Háblame tú, Charlie. Perdón, es que se me va. No, adelante. Y luego así como que... Soy muy serio, pero no, por favor, adelante. Puede, pero me voy a ir soltando. Tú como abogado, llevas 30 años, ¿no? En la materia ejerciendo. Cuando se plantea la reforma judicial, que pues fue un tema bastante mediático y hubo mucho debate, al menos público. ¿Cuál fue tu apreciación? ¿Al principio, después? ¿Estabas en contra primero, luego cambiaste? No, yo quiero comentarte que yo estoy de acuerdo con la reforma y estoy de acuerdo que existiera una reforma. Si me dices el mecanismo, la forma y cómo se dio la reforma, quizá no pueda contestar lo mismo. Okay. Pero que una reforma era necesaria, sí, te voy a platicar por qué. En nuestra república tenemos un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sí, correcto. Y hace 20 años en el poder ejecutivo se iniciaron los cambios. Hubo un cambio de gobierno, éramos tradicionalmente de un partido, cambiamos de partido, después volvimos a cambiar de partido y recientemente hace 7 años volvimos a cambiar de partido. Y todo esto es bueno. Es tener pluralidad, diferentes tipos de gobierno, todo esto enriquece a nuestra nación. En el poder legislativo también hemos tenido muchos partidos de mayoría simple, diferentes tipos de mayorías y eso también enriquece al país. Y el poder judicial desde 1994 no tenía una reforma y claro que el poder judicial ha cambiado. Luego entonces habrá que rescatar las cosas buenas del anterior poder judicial y por supuesto que requiere este cambio. Uno de ellos, por ejemplo, una de las cosas buenas de la reforma es, como bien atinadamente lo comentabas, que el mayor acceso a estas posiciones, que antes, por ejemplo, para ser ministro, lo sabe Charlie, bastaba que te propusiera el presidente de la República. Y ya estabas adentro. Te aprobaba, te tenía que aprobar 2/3 partes del Senado de la República. Pero la propuesta venía del presidente. Hoy no. Hoy es muy sano que más personas participen en el proceso
del Poder Judicial. Otro tema, por ejemplo, importante que me gusta de la reforma es que, al menos en teoría, se prohíba la participación de partidos políticos, de personas ligadas a la política. Sí. Entonces, tiene cosas sin duda buenas, otras, como te reitero, tendrán que perfeccionarse, con las que no podría decirte lo mismo, que sí que existe una reforma, no estoy tan seguro que haya sido la mejor reforma. Claro, pero digo, a ver, como todos los cambios de repente son pues turbulentos y en lo que las cosas se terminan acomodando, consolidando, pues pasan este tipo de situaciones, ¿no? Que hay mucha gente en contra, mucha gente a favor y el tiempo nos irá diciendo para dónde irnos, quién estuvo bien, quién estuvo mal. Exacto, por ejemplo, una de las cosas buenas de la reforma, Charlie, cuando tú platicas con las personas te dicen que no hay una justicia rápida. Y sí, un juicio puede tardar en la corte muchísimos años. Hoy en día, la reforma, por ejemplo, contempla un lapso máximo de 6 años para resolver cualquier asunto que llegue a la corte. Máximo. Máximo. Y si no lo resuelves en 6 meses, tienes que justificar por qué no. ¿Meses o años? Meses. Meses. Entonces claro que es la justicia pronta y expedita, es un derecho. Sí. Y claro que es uno de los grandes avances de la reforma. No había escuchado eso. No, ¿me puedes platicar, digo, en grosso modo, qué otros beneficios o cambios está proponiendo esta reforma? O sea, beneficios que Sí. a uno como ciudadano a pie, que pone Sí. su denuncia, que demanda, que lo que sea, nos pueda beneficiar. Sí, otro de los casos importantes que desaparecen las salas para que solamente se sesione en pleno. Anteriormente había una sala que ve asuntos penales y civiles y otra sala de 5 también que resolvía asuntos fiscales, administrativos y laborales. Hoy en día todos los asuntos los va a resolver el pleno de la corte, que van a ser 9. Okay. Entonces tu asunto, eso es bueno, que en lugar de que se resuelva con la opinión de 5, se resuelve con la heterogeneidad de 9 personas. Entonces, eso considero también es muy bueno. Lo que quizá no sea tan bueno es el tema de, algo que tenemos que erradicar siempre, es el tema de la corrupción. Soy un convencido que el país no puede avanzar con este lastre que tenemos. Sí. Y te voy a platicar una anécdota, Charlie. Cuando yo inicié con este proceso, jamás me imaginé que fuera a hacer una campaña, y menos en medios de comunicación. Y yo, neófito del tema, pues empecé a hablar con varias agencias de publicidad. Hablé con 10 para asesorarme. Charlie, 8 me ofrecieron cosas ilegales. 8. De las agencias de publicidad. Sí, que ya cuando escuchan una campaña ya saben cómo operan. Sí. Dame dinero por acá. Una encuesta tiene un valor. O sea, al día siguiente, a ver, una encuesta te cuesta tanto, donde estés en los primeros lugares, donde, Charlie, se me hacía un sinsentido. Un sinsentido. ¿Cómo aspirar al alto tribunal constitucional haciendo trampa? Sin embargo, el tema de la corrupción no solamente está, con esto quiero decir, en el sector público, también está en el sector privado y en cada una de las personas que estamos participando en Está en la sociedad, la corrupción. Exacto. A ver, si todos cada persona como candidato se resiste a estos actos de corrupción, Sí. pues evidentemente tendríamos una campaña y una elección en donde no nos tuviéramos que preocupar de nada. Otro de los 2 temas que tampoco me gustan tanto, que a pesar de que la reforma contempla que es estar alejados de los partidos políticos, pues probablemente se facilite la estructura de estos para apoyar el tema de la elección de algún candidato. Y por eso, para mí, muy importante la función del INE. Yo confío plenamente en el INE. Y el INE, si detecta alguna inconsistencia como las que te platico, inmediatamente debería descalificar al candidato, con la finalidad de que todos los demás pongan orden en el proceso. Claro. Si el INE detecta una situación de esta naturaleza y no hace nada, tendríamos una mala elección. Y es el temor de muchos, ¿no? O sea, que se cometan estos mismos vicios que se cometen en las elecciones del poder ejecutivo. O sea, que, digo, es diferente, aquí hay más restricciones. A lo que alguna vez escuché, me platicó un amigo abogado,
no se permite pagar espacio, no te permite Eso es pagar bueno. publicidad. Ni recibir Sí. donativo. Muchos amigos... Es con recurso propio todo, ¿no? Porque si no, Charlie, ¿qué pasa? Pierdes tu independencia. Sí. Si tú aceptas el recurso de alguien para incorporarlo en tu campaña, pues te ata. Nada es gratis. Tienes un compromiso. Entonces, ¿cómo puedes garantizar imparcialidad? Sí. Fíjate, Charlie, que en mis inicios, una recomendación que le hago a los estudiantes, siempre es que estudien mientras trabajan. Ok. Y fue mi caso. Yo trabajé en el Poder Judicial de la Federación. ¿Mientras estudiabas? Mientras estudié. Y tenía un juez a quien agradezco mucho sus consejos. Y al principio, a cada trabajador del juzgado, tenía una entrevista y nos decía, a ver, mucho cuidado con los litigantes que se relacionan, aun cuando sean sus compañeros de la universidad. Porque en este tribunal se maneja información de alta responsabilidad. Sí. Y si te compran o te convencen de que des información, pues estás cometiendo una irregularidad. Hoy en día, Carlos, ¿tú crees que un magistrado de circuito, un juez federal, ¿qué piensa cuando ve a altos funcionarios del Poder Judicial en bodas y en eventos sociales de litigantes, incluso algunos de dudosa reputación? ¿Tú crees que ese magistrado, ese juez va a decir, me voy a limitar en mi vida social? No voy a ir por la derecha, no voy a... A ver, el ejemplo arrastra. Exactamente, el ejemplo es muy fuerte. Entonces, una de mis propuestas, Carlos, es que que rescatemos esas cosas del Poder Judicial Federal, donde era un honor, era un verdadero honor formar parte de este Poder Judicial, que era la crema innata de la justicia. Así podría identificarlo, donde teníamos un código de conducta, incluso de conducta. Porque estarás de acuerdo conmigo, Carlos, que no puedes ser ministro 8 horas al día. No, es complicado, ¿no? Tienes que ser 24 horas. Sí. No puedes decir, son mis 8 horas de trabajo. Justicia todo el tiempo. Y después vivo una vida incongruente con... Sí, claro. 24 horas. Sí, pasa mucho también con los funcionarios públicos, al menos de mucha influencia o de mucha responsabilidad. Vámonos al nivel más arriba, la presidenta en este caso, pues así salga de palacio, no puede hacer cosas indebidas porque pues, la van a exhibir, la van a criticar y con justa razón, ¿no? Son cargos muy... Más por eso que la critiquen por congruencia. Lo que debe moverla a su actuar no es si alguien la ve o no la ve. Pues es la convicción. Claro, tenía que hacerlo, claro. La vean o no la vean. Sí. Es un tema de convicción, de como tú lo dices. Y bastante complicado. Me gustaría ir avanzando. Inevitablemente vamos a seguir hablando de esta parte de la elección, de tu candidatura, pero ir conociéndote un poco mejor. Abogado. ¿Por qué abogado? Fíjate, Carlos, que durante mi secundaria, preparatoria particularmente, mis compañeros me elegían como jefe de grupo, como concejal, y lo hacían porque veían en mí alguien en quien confiar. Y cuando tenían problemas, compañeros, pues me hablaban y confiaban en mi buen juicio, en que siempre les iba a dar una buena respuesta, una buena solución. Y eso me motivó a estudiar leyes, porque soy un convencido que el mejor abogado, Carlos, no es el que más problemas tiene, sino al contrario, el que los previene. Cuando yo veo abogados de instituciones públicas o privadas y tienen su escritorio lleno de carpetas, digo, aquí no se está trabajando. Y pareciera que no es así, al contrario, una oficina de un abogado eficiente está limpia, porque previene los problemas. Y estoy convencido que así tenemos que trabajar todos. Por eso estudié leyes. Es bastante interesante esta realización. ¿Dentro de los mismos salones de clase te diste cuenta de esto, de la importancia de la prevención? ¿O cuándo recae en ti pues este pensamiento, tal cual, de que es mucho mejor prevenir que andar arreglando conflictos? Bueno, ha sido mi forma de vida. Hoy en día, en cada momento, no solamente en lo profesional, en mi vida personal, prefiero prevenir un problema que evitarlo. Y cuando funcionas así, pues funcionas... a mí me ha funcionado. No puedo decir que es la única manera, también sería injusto.
a mí me ha funcionado. Así es como estudio leyes. Ok, buscando la manera de prevenir siempre. ¿Por qué derecho médico? Fíjate, Carlos, que no fue la primera área a la que me dediqué. Primero, lo que hice, ya después del juzgado me fui a dirigir un área penal en un despacho importante de Guadalajara. Posteriormente abordé los temas del campo, el tema agrícola. Ok. Tenía muchos clientes del mercado abastos y me fui involucrando en ese tema, el tema de las semillas, que es apasionante, que tiene un tema jurídico muy, muy importante también. Después me fui al transporte con mi papá, don Guillermo España, que fueron grandes pilares en mi vida, en el tema del transporte de pasajeros. Ok. Y fue hasta después que descubrí el tema de los médicos. ¿A qué edad fue esto? Esto quizá fue a los 20, te podría ser 24 años, 24 o 25. Recién graduado, bueno, un poquito después de... Es que yo inicié muy joven, yo egresé, no recuerdo si 21 o 22 años de la universidad. Wow, sí, joven. Y ya trabajaba, ya estudiaba, ya llevaba asuntos. Bien. Sí, empecé muy joven. Y entonces, hoy en día, Carlos, mi primer acto en la mañana es una llamada con un médico y mi último momento del día es una llamada con un médico. Se ha convertido en mi pasión. Y me gustó por un tema, Carlos, porque como abogado te encuentras en un escenario difícil. Por ejemplo, en la defensa de casos en donde sabes que hay personas que no tienen la razón o que cometen actos extraños. Que sabes que estás defendiendo al culpable, ¿no? También puede ser este Sí. tema. Entonces, ¿qué pasa con los médicos? Es una profesión muy noble que busca proteger la salud de las personas, que siempre busca un bienestar, que si bien es cierto, pueden equivocarse, este error que no lo salva de indemnizar en su caso a quien corresponda, nunca va a ser de mala fe. Eso es importante en el derecho, ¿verdad? Claro, nunca va a ser con mala intención. Entonces eso me hace estar tranquilo conmigo, que cuando defiendo a un médico, regularmente hace las cosas, siempre las hace buscando un bien, pero cuando algo no funciona o no funciona bien, nunca va a ser con una mala intención. Sí. Y eso te deja tranquilo como profesionista. Y eso tú valoras mucho, la tranquilidad en la conciencia, vaya. Sí, a ver, que sea congruente con mis ideas. Sí. Que ser congruente con mis ideas. Eso me ayuda. Eso no significa que no crea que quienes no sean inocentes no tengan un derecho a una defensa, etc. Claro. Todo el mundo tenemos derecho a una defensa y a acreditar que se es inocente. Sí, no propiamente para probar tu inocencia, a lo mejor no lo eres, pero para que se te dé lo que es justo. O sea, que no se sobreexceda, ¿no? Bueno, Carlos, partamos del principio de la presunción de inocencia, que todo el mundo somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Fíjate, hay explicaciones a esto, pero quisiera una explicación tuya al lenguaje que pueda entender yo, que no conozco muchos términos legales. ¿Por qué si existe la presunción de inocencia, también está la prisión preventiva? Bueno, en el caso particular hay dos tipos de prisiones preventivas, la oficiosa y la justificada. La oficiosa ha sido declarada inconvencional. Esto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido esta indicación al gobierno mexicano que la prisión preventiva en todos los delitos es violenta los derechos humanos de las personas, porque parte de precisamente el principio que por el delito que se te acusa no tengas derecho a llevar tu juicio en libertad. Hoy en día, el gran trabajo de los jueces penales y de las fiscalías particularmente las fiscalías, es poder justificar la prisión preventiva. Te pongo un ejemplo. El caso del marido que es golpeador, la mujer, en este caso, al denunciar, el fiscal tendrá que justificar que en caso de que esta persona no esté privada de la libertad, pues puede correr peligro hasta de muerte. Entonces, de esa manera justificas esta prisión preventiva. También el tema de fuga, ¿no? Bueno, te acabo de comentar la más frecuente, pero por supuesto que se sustraiga de la acción de la justicia, que no tenga arraigo y que pueda evitar precisamente
justificar por qué tiene que estar privado de su libertad, pero hay que justificarlo y eso no es inconvencional. Ok, son ahí, digamos que, pues maniobras legales, ¿no? Que uno va haciendo según Pues su más que caso. maniobras legales es la forma de tener el mejor sistema de justicia. Ok, Para que una persona pueda ser privada de la libertad se tenga que justificar por qué sí es necesario que esté privada de su libertad y no solamente apelar al tipo de delito por el cual se le va a vincular. bien. Ahora, respecto a tu carrera y tu labor del día a día, ¿tú defiendes médicos o defiendes pacientes? Bueno, en el caso particular me he enfocado a la atención de los médicos. Es un gremio que sabrás, Charlie, de grandes esfuerzos. Hoy en día, Sacrificios. a ver, Carlos, yo para poder ejercer, llevo 5 años en mi universidad. Hay casos de neurocirugía que se la pasan, son 10 años o más para poder iniciar a ejercer su vida profesional. Y cuando yo iba a la universidad iba 4 horas al día. Ellos van prácticamente 24 horas. Entonces, claro que es un gremio dedicado a sus pacientes. Cuando inicié con este tema y acudí a los hospitales, alguien me decía, te vas a enamorar de un hospital. Y yo decía, esto es absurdo, Jamo, ¿cómo que enamorarte de un hospital? Y no me mintieron. Cuando ves que los médicos y el personal de salud pasa más tiempo en el hospital que en sus propias casas, Sí. claro que se enamoran. Y no fue mi caso también. Sí, es mucho sacrificio que sabemos que realizan. O sea, dejan vida personal, vida familiar. Evidentemente siguen viviendo en su casa y lo que sea, pero pues sabemos, ¿no? Incluso lo mucho que se llegan a malpasar en las horas. O sea, a veces, digo, no sé si está bien o está mal, o de quién sea esta culpa, por decirlo de una forma, pero pues que un médico te opere con 30 horas sin dormir a veces. Y lo hacen, ¿no? Y lo hacen bien. Y es también parte del por qué, al menos en lo personal, les tengo pues mucha admiración a los médicos. Dijiste un buen punto. Algún día hicimos un análisis. Si tú sabes que los pilotos de avión también tienen un número de horas para trabajar. Sí. Y lo hacen por el tema de seguridad. Y por supuesto que también se ha planteado este tema, el que los médicos tengan un horario determinado, porque sin duda la fatiga conduce al error. Entonces también es un tema interesante. Mira, qué bien que lo tocaste. ¿Y por qué no se ha atacado este tema? Bueno, es uno de los tantos temas que hay que ver en el país. Digo, Sí, que el sí, país sí. tiene muchos Un montón de temas. El punto medular, Charlie, es qué podemos hacer tú, qué puedo hacer yo y qué podemos hacer todos para que el país avance. Y uno de ellos es el tema de la corrupción. Y la corrupción inicia con lo que hacemos, con lo que haces tú y con lo que hago yo. Y entonces, en la medida que cada uno avance, porque esto no se soluciona por magia, ni hoy me decían en una entrevista en la mañana, ¿qué más cosas se pueden hacer en el Poder Judicial? Yo les planteé las más importantes, pero basta con hacer las mismas, pero hacerlas de manera correcta. Sí. Entonces, eso va a ser importante, Carlos. Las mismas, pero de forma correcta. Sí, sí. Y es que la ley no la conozco toda ni todas las leyes que existen, pero me parece que busca que la sociedad mexicana se lleve en paz, en armonía y todo marche bien. El tema es que no se cumple. Entonces es como intentos diarios de muchísimas partes, pues de hacer cumplir la ley, ¿no? O sea, sí. Y si no se cumple, Carlos, no hacemos nada para que se cumpla. O Es, sea, no solamente no se cumple, pero no hacemos nada para que se cumpla. sí, y son problemas creo que algo densos, porque no sé, tú te habrás encontrado con muchas razones para que no se cumpla la ley. Uno puede ser que ni siquiera denuncia a la gente, ¿no? Por la Flojera. Cuando no denuncian es por confianza. Te los voy ¿En qué? en el juzgador, o en que llega a buen término, o en las fiscalías, en la autoridad. Uno de los grandes retos que tiene el Poder Judicial es ser imparcial. Te voy a platicar una anécdota que me pasó precisamente con un médico. Era una conciliación, yo patrocinaba al médico y del otro lado estaba la familia de un niño que había sufrido una lesión durante su tratamiento médico. No una lesión, era una mala evolución. Ok. Pero ellos sentían que era un tema de la atención médica,
Llegamos a una audiencia de conciliación. Yo llego temprano a mis audiencias y platicando con la conciliadora me decía, imagínese, licenciado, si fuera mi hijo. En ese momento me levanté de la audiencia. Dije, no tenemos más que platicar en la audiencia. Cuando la conciliadora, que tendría que ser imparcial, ya se había puesto en el papel Claro. de mamá de un hijo. Y no lo veo mal. O sea, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Que el papel del juez tiene que ser tan fuerte y tener tan claro la imparcialidad que aun cuando, o sea, no puedo llegar a identificarme con alguien. ¿Qué pasa con los grupos vulnerables? Que por supuesto, la obligación del juez es colocarlos en la misma situación, pero no per se, por ese solo hecho, darle la razón. Esa es la importancia de la imparcialidad y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Entonces te pasó tal cual que bueno, en este caso una conciliadora funge como juzgadora. Bueno, no es un juicio, pero es previo, ¿no? Pero tiene que tener la misma característica de Claro. imparcialidad. Una mediadora no puede llegar a mediar si no tiene imparcialidad. Sí, pues qué sentido tendría, ¿no? Digo, como bien lo mencionas, se vale que sientas empatía por la gente, pero en este caso, pues no te desempeñes como conciliadora, Exacto. porque no vas a hacer bien tu trabajo. Exacto. ¿Y qué pasó en esa audiencia? Bueno, ya suspendí. O sea, ¿tú pediste que se suspendiera? Que suspendiera porque no tenía caso. Una característica de los métodos alternos es la voluntad de las partes. No podía llegar a un buen fin cuando no había imparcialidad. ¿Y manifestaste la causa, la razón? por supuesto. Es muy importante que las personas juzgadoras sepan, conozcan y reconozcan estos principios de la justicia. ¿Cuál fue tu primer caso? Y te pregunto también por tu primer caso, digo, ahorita ya en términos generales me explicaste cómo llegas al derecho médico, pero pues la marcha te va confirmando o no confirmando tu decisión. En este caso, ¿cómo fueron los inicios de tu carrera ya como abogado médico? ¿Y cuál fue ese primer caso? Que estoy seguro que te acuerdas todavía de él. Bueno, en aquel entonces, claro que me acuerdo. Yo todavía era estudiante de la carrera. Y para ser defensor, entonces no se requería ser abogado. Tú podías tener un defensor y bastaba con que no requería el título profesional. Ok, ahora sí, ¿no? Hoy sí. Indiscutible. Sí. Y entonces este cargo de defensor lo hice de una médico ginecobstetra. Y iba las cosas muy bien. Sin embargo, cuando ella se percató que no era abogado, ella nunca me lo preguntó. Ese día me revocó el cargo. Madre mía. Pasaron años y ella me reconoció. Y me dijo, recuerdo, no lo olvidaré, que me dijo, qué error cometí de saber que se iba a dedicar a lo que hoy se dedica. Y ese fue uno de mis motivadores para iniciar con el tema de los médicos. ¿Y cómo le fue a esta persona, sabes, después de que te despidió? No, seguramente bien, porque era un caso donde no tenía, me revocó, donde no tenía responsabilidad. Sin embargo, era en los inicios de este tipo de casos, y saliendo de una conferencia me reconoció. Wow. Así fue, Carlos. Bueno, pues el tiempo va poniendo en su lugar, ¿no? Las cosas, para bien o para mal. Así fue. Platícame algún caso, alguna anécdota dentro de tu aplicación de tu trabajo que a la fecha te persiga. Ojo, no que tú hayas hecho algo malo, sino que el aprendizaje, esa lección que te dejó o esa sorpresa que te llevaste llevando a cabo este caso, pues a día de hoy esté presente en ti de cualquier índole, bueno, malo, y obvio sin vulnerar la privacidad de la gente, ¿no? Te comento dos casos que claro que seguramente los conociste, sino el público, claro que conoció. Uno de ellos fue el caso de 16 médicos en Guadalajara. Ellos trabajaban en una institución pública, atendieron a un adolescente que lamentablemente fallece. Y el fiscal, entonces Ministerio Público, solicitó una orden de aprehensión para los 16. Pero además solicitaba que se clasificara el delito como homicidio doloso. Esto es sin derecho a ningún beneficio. O sea, su verdadero interés es tener a los 16 detenidos. Sí. Y entonces se originó un movimiento médico muy importante que se llamó Yo Soy Médico 17, donde todo el personal de salud se identificó con la causa. Y entonces salieron a las calles,
desde 1970 no había existido un movimiento de esa naturaleza. A mí me tocó, a nuestra oficina nos tocó atender a 3 de los casos. Afortunadamente salieron de manera adecuada, pero fue la sensación de los médicos de sentirse desprotegidos, de todo el personal médico, que alguien por una atención médica te considere un homicida doloso. Aparte de todo doloso. Es que no, es un sinsentido, Charlie, como alguien que te procura su finalidad de restaurar tu salud pudiera tener intención de causarte un daño. Y otro caso fue el caso Oaxaca, un caso igual con el nuevo sistema de justicia, en donde a un médico en Oaxaca lo detuvieron por homicidio doloso, derivado de una atención médica. Es algo sin precedentes, también me tocó atenderlo, y son casos que nunca más deben presentarse en nuestro país, porque además, al final, quien recibe que la medicina sea más cara, más costosa, es el propio paciente. Al final, el perjudicado es el propio paciente. Y pacientes somos todos. Hasta los mismos médicos también. Todos somos pacientes. O sea, estos casos, o sea, imagino que también se repite en tu día a día como abogado médico, que algo sale mal y la familia, naturalmente, culpan al médico y piden cárcel. O sea, es como la forma en la que suceden la mayoría de los juicios médicos. Lamentablemente sí, porque la gente tiene que tener educación, y esta educación implica saber que el final de la vida llega, tarde o temprano. No hay una vida perenne. Y bueno, otro detalle importante, Carlos, en los temas médicos es que hay derechos y obligaciones de ambas partes. La salud es responsabilidad de todos, y particularmente la responsabilidad de los pacientes. ¿Cuál crees que sea, Carlos? Primero, seguir indicaciones médicas. ¿Tú sigues indicaciones médicas? Depende. Depende. Fíjate, Carlos, cuando tienes una gripa, te dan un No acabo el tratamiento. Nadie los termina. Seguir indicaciones médicas de ejercicio, de dieta y de medicamentos. Si todos los crónico-degenerativos, enfermos, este tipo de enfermedades, siguieran las indicaciones médicas que te comento, no tuviéramos descompensados. Y luego entonces llegamos, nos descompensamos y el culpable es el médico, la infraestructura. Entonces hay que educar, que el Estado lamentablemente hace muchos años educaba que el tema de salud era del Estado. No, hay que educar que la responsabilidad es de todos. Claro. Digo, el Estado tiene su responsabilidad, pero justamente como en el caso de la corrupción. Si cada uno no pone de su granito de arena, si cuando te para un policía buscas cómo darle mordida, en lugar de recibir la multa o lo que sea, ¿no? Que sea tu caso. Y si así todos estamos aportando para bien o para mal, pues se va a hacer grande. Igual, si no nos cuidamos, pues no habrá sistema de salud que aguante todos. Claro. O sea, no va a ser completamente imposible. En el desarrollo de los casos, imagino que han sido un montón. Bueno, antes de realizar mi pregunta, ¿cuántos casos has llevado? ¿Tienes el caso? ¿Tienes el conteo? A ver, Carlos, en mi oficina se atienden más de 100 asesorías diarias. Se atienden nuevos casos, alrededor de 4 asuntos civiles y alrededor de 15 casos penales cada día. Dios mío. Entonces, claro que tenemos un récord, claro que tenemos, tú eres en función de tus números. Sí. Entonces, claro que tenemos, y nos ha pasado de todo. Y estamos en todo el país, además. En todo el país. Exacto. Tenemos médicos de todo el país. Ok. Justo, a ver, me quiero ir por ese lado. Conocer esta historia, porque al final es una empresa. O sea, tu despacho pues es una empresa, ¿no? Es tu empresa. ¿Cómo te conviertes en empresario? O sea, ¿cómo pasas de ser un abogado que pues presta el servicio, le gusta, le apasiona, a ya armar esto grande, que está en todo el país y que tiene la capacidad de manejar 100 consultas al día? ¿Cómo pasó todo? A ver, Carlos, pues la dinámica misma va avanzando. Yo vengo, además de una familia emprendedora, entonces esto va, digo, si alguien me hubiera preguntado hace 30 años que me iba a dedicar al sector médico, no lo hubiera creído. Si alguien me hubiera dicho el año pasado que iba a ser candidato a ministro de la Corte, tampoco se los hubiera creído. En una elección y buscar el voto de las personas, no lo hubiera creído. Entonces, la vida también es circunstancial.
hay que aprovechar las oportunidades. Eso sí es mi recomendación. Si hay una oportunidad que se te presenta, es por algo. Ok. En ti está tomarla o dejarla. Siempre fue tu fin último, bueno, no último porque la vida sigue, pero siempre fue como ese objetivo tener un despacho tuyo así de grande. ¿O en qué momento te das cuenta que quieres eso? Cuando te comenté esto que pasó con mis compañeros que me tenían confianza, pero hubiera sido igual arquitecto. Hubiera sido igual arquitecto porque me gusta construir. Ok. Siempre he pensado en generar cosas nuevas. Yo no entiendo a las personas que destruyen. Me cuesta trabajo entender a las personas que destruyen vidas, que destruyen ideas, que destruyen... seguramente hubiera sido arquitecto si no hubiera estudiado leyes. Era una profesión que me gusta, el construir, el desarrollar, el crecer. Me gusta la construcción, construir ideas también. Ok. ¿Qué tanto te ha costado todo lo que has hecho laboralmente? Bueno, a ver, Carlos, esto es de 24 horas también. Si alguien cree que va a ser una persona exitosa en su trabajo con 8 horas diarias, quiero decirles que están en un error. Hoy sigo trabajando, me levanto a las 5 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. Y tengo muchas cosas que hacer. Para mí un domingo ideal es irme a correr en la mañana con Sam, mi perro, regresar y cuando todavía todos están dormidos, ponerme a escribir artículos, investigaciones. Sabes que tengo artículos publicados, me gusta Sí, publicar, claro. me gusta la investigación y eso lo hago los domingos. Wow. Entonces, el estar construyendo, el estar con actividad, creo que ha sido un aspecto fundamental. ¿De dónde sacas tanta energía para después de 30 años seguir con esa misma convicción, con esa misma ambición de querer ser una mejor persona, de tener una mejor vida? O sea, ¿cómo? Digo, sé que es un sub y baja, ¿no? Siempre uno puede estar arriba, abajo de ánimo. ¿Cómo logras mantenerte? Pero no es ambición, Carlos, es una forma de vida. Y Carlos, cuando me ha tocado vivir, te comento que estamos a nivel nacional y cuando vas a ciudades que tienen tan pocas oportunidades, que creo que es lo que falta, eso me motiva a poder ayudar más gente, a más gentes. No lo hago por un tema personal. Yo estoy en una etapa donde en mi vida puedo dejar de hacer muchas cosas, pero no las hago por el bien de mi país y de esas personas que merecen oportunidades. Una de las experiencias más importantes de mi vida es ser profesor universitario, porque influyes en muchas personas. En mi vida ha sido muy importante tener mentores y he tenido muy buenos mentores. Lo menos que puedo hacer es ser mentor De alguien más. de alguien. ¿Pero qué crees? Los mentores estamos ahí siempre. Pero el mentor aparece cuando el alumno está listo. Cuando el alumno viene y te pide. Porque tú puedes acercarte y el mentor te batea, te dice yo no necesito ahora. Pero cuando el alumno está listo, los mentores siempre vamos a estar ahí, listos para ayudar. Te me adelantaste y me adivinaste el siguiente punto, porque justo quería hablar de esa frase, que la vi en la presentación que me mandaron. ¿Por qué viene esta frase? ¿Quién fue ese mentor que te cambió? O esos mentores que te cambiaron. Tengo muchos y grandes mentores. Uno de ellos, por supuesto, mi señor padre, pero tuve uno muy influyente que fue el señor Guillermo España. Él, propietario de una empresa de transporte, y sin duda puedo decirte que me consideraba como un hijo más. E incluso con más confianza que muchos de sus hijos. Wow. Y yo, bueno, a él, a su esposa, los quise mucho, a sus hijos los quise también como hermanos, los he querido como hermanos. Y alguien que me impulsó, que me dio muchos consejos, muchos ejemplos de vida. Y ha sido una persona muy importante. Tuve muchos más desde la secundaria, el maestro Víctor Manuel Granados Janacua. Yo les platico, Carlos, que ya era un estudiante de 8. Y ese profesor nunca lo voy a olvidar porque me impulsó a ser un alumno de 10. Y vi que no era tan difícil, que había que estudiar un poquito más. Pero cuando ves que no era tan difícil y empezaba a sacar 10, dije, a ver,
pues me gustaron los 10 y desde entonces fui un buen alumno. Gracias a un mentor. Un mentor en la secundaria. Sí. Entonces, imagínate todo lo que influyes positivamente en las personas. Y eso tiene más valor, es el mayor valor. Incluso hay un dicho que dice, quien salva una vida, salva el mundo. Quien cambia una vida, cambia el mundo, porque cada vida es un mundo. Claro. Y nos compone a todos, pues. Exacto. Creo, o sea, estoy entendiendo que detrás de esta labor, que puede ser aburrida para muchos, lo que es ser abogado, ¿no? Tediosa para otros, de miedo para algunos, o sea, al final viene desde una motivación bastante noble. O sea, desde ver bien a las personas, de ayudarles en lo que tú puedes a cambiar su vida. Creo que eso tiene mucho que ver, al menos en la forma en la que veo la vida en este momento, tiene mucho que ver en que el éxito siga llegando, que el despacho siga, que siga creciendo. O sea, porque cuando no haces las cosas por mera ambición, se da por consiguiente, ¿no? Te voy a platicar un caso, Carlos, a propósito de la función del Poder Judicial, donde la sensibilidad muchas veces influye para que tengas una buena resolución judicial. Yo les pongo un caso, el caso de los derechohabientes de instituciones públicas que tienen un padecimiento y los programan a 3 meses o a 4 meses. Eso es frecuente, Sí. porque no tienen infraestructura. Y entonces, ¿qué hace ese paciente? Contrata un abogado, el abogado le tramita un juicio de amparo y el juez dice, a ver, es la protección al derecho humano a la salud, y le otorga la suspensión para que en ese momento el director del hospital proceda a ordenar que se opere. ¿Tú qué harías si fueras el director del hospital? Hay una orden de un juez que te dice, opéralo, pero no hay lugar hasta entre 3 meses. ¿Qué es lo que haces? No tengo idea. Lo que hace un director del hospital, saca a alguien de la lista y mete a este O paciente. sea, al final perjudicas a alguien. Claro, a ver, ¿tú crees que lo que busca un Estado protector de los derechos humanos, protector de la Constitución, es quitarle derecho a uno para dárselo a otro? No creo que sea la vía. Claro que no lo mide, pero eso el juez no lo sabe porque no tiene la sensibilidad de lo que pasa ahí. Luego entonces, claro que hay alternativas, por ejemplo, que el director, que ordene al director del hospital que vea con el mismo sistema que lo operen en otro hospital, que lo subroguen, etcétera, sin que le quiten el derecho a otro. Entonces es fundamental el tener la sensibilidad de lo que ocurre en cada momento para poder, en función de eso, saber si tu resolución va a ser cumplible o no. Me imagino que o sea, todo este trayecto está nutrido de bastante sensibilidad con los médicos, ¿no? Y con las personas, porque estás muy cercano a la vida. Sí. A la vida y a la salud de las personas, que es algo muy valioso. ¿Cómo manejas esta parte anímica y emocional en los casos? Digo, habrá casos más complicados que otros, que te generen más presión que otras, pero justamente son vidas, son personas, y todos quieren vivir o seguir viviendo, ¿no? Y por eso a veces se disputan o se culpan unos a otros. ¿Cómo manejas esa parte personal para que sigas fuerte? Bueno, tengo mi mayor sostén en la vida, Carlos, que es mi familia. Para mí ha sido, cuando me dicen, les digo, mi mayor emprendimiento. Mis hijos, tengo 6 hijos, 5 mujeres, un varón, son mi motor y son mi respiro. Hoy me preguntaban cuál era el equilibrio entre el trabajo y la familia. Es un reto importante, muy grande, principalmente para mujeres que son trabajadoras. Es un gran reto, pero sí se puede. En nuestro caso, por ejemplo, y te invito a que lo hagas, hay un momento que desde muy jóvenes, desde niños, mis hijos, llevamos, que es la hora de la comida. El día que yo estoy en Guadalajara, la hora de la comida es el momento donde yo no acepto, no voy a comidas cuando estoy en Guadalajara. Si me invitas a comer, te voy a decir que no. Invítame a desayunar o vamos a desayunar o vamos en la tarde a algún café, pero la hora de la comida es nuestro momento. Y entonces ese ha sido mi mayor pilar, mi fuerza y ejemplo. Te voy a platicar una anécdota. Recientemente fuimos de vacaciones. Íbamos en un tren, en un metro, todos sentados. Y llega una señora de mediana edad, entre 40 y 50 años,
Y lo que hago es que me paro a darle mi lugar. En la siguiente estación, en el siguiente tramo de metro nos pasó exactamente lo mismo. ¿Qué crees que hizo mi hijo? Se levantó. Claro, ¿por qué crees? El ejemplo. Porque ejemplo arrastra. ¿Cuántas cosas hago sin que me dé cuenta? Buenas y a veces no tan buenas, en donde eres ejemplo. Sí. Si todo mundo quisiéramos hacer buenos hijos, tendremos que fijarnos en cómo actuamos. Cuando vas a la calle ves estos niños desprotegidos, donde sus derechos son vulnerados, donde les gritan, donde no los llevan a la escuela, donde es la gente que la Constitución quiere que tenga las mismas oportunidades. Sí, hay realidades bastante complicadas. Y bueno, es reto de nosotros como personas. Y del Estado también. Sí, bueno, pero... En el caso de niños, niñas y adolescentes, Sí, sobre todo cambia muchísimo ahí. les cambia la vida. ¿Cómo es un caso cuando hay menores respecto a cuando son adultos? O sea, cambia Claro. bastante la forma en la que se lleva. A ver, cuando tú tienes 18 años, a partir de los 18 años tienes la autonomía plena para decidir muchas cosas, Sí. estilo de vida, etcétera. Pero una niña, un niño, un adolescente, particularmente niñas y niñas, no tienen esa autonomía y muchas veces actúan en función de lo que les dicen sus padres. Y hay, bueno, casos relevantes que incluso ha resuelto la corte. Por ejemplo, cuando hay niños que sus papás profesan una religión determinada, pues también es un derecho humano proteger el derecho a tus ideas, incluso religiosas. Pero no pueden, cuando se contraponen con el derecho humano a la protección de la salud. Por ejemplo, un niño que requiere una transfusión sanguínea se sobrepone. Sí. Y el Estado tiene la obligación de garantizar lo mejor para ese niño o niña, sin importar lo que digan la decisión de los papás. Porque no siempre la decisión de los papás busca el bienestar del niño o de la niña. Sí, ahí, justo como lo mencionas, hay religiones que te prohíben transfusiones sanguíneas. Sí, pero prohibido. O sea, Sí. que prefieren que fallezcas a hacerte una transfusión. Este es un caso y lo resolvió la corte y lo resolvió bien. Pero así hay otros casos donde Sí. encuentras niñas y niños que son maltratados o hay trata de blancas de adolescentes y muchas veces por los papás. Ahí el Estado tiene la obligación de salvaguardarlos sin importar la decisión de los papás, obviamente. ¿Te ha tocado algún caso de algún médico que se haya rehusado a practicar un aborto? Claro. Claro, es un derecho de objeción de conciencia. ¿Qué procede ahí? Bueno, a ver, igual está como que hay ponderación de derechos y en esta ponderación, aun cuando se tiene el derecho de objeción de conciencia y está la protección al derecho humano a la salud, se sobrepone el derecho humano a la salud. Cuando no es un caso que no es urgente, entonces se sobrepone la objeción de conciencia, porque el Estado tendrá que garantizar que la atienda un médico no objetor de conciencia. Okay. Pero cuando chocan los dos principios y no hay nadie más que atienda, indiscutiblemente los médicos saben que se sobrepone la protección al derecho humano a la salud. Se privilegia. Esto llámese en un contexto donde hay urgencia de por medio, donde tiene que ser ese médico o tiene que ser ese médico. Sí, donde no hay nadie más para atender. Pero entonces un médico sí tiene el derecho de declararse objetor de conciencia y decir que alguien más te lo practique, yo no. Es correcto, es un derecho. Se resolvió recientemente por el Pleno de la Corte una acción de inconstitucionalidad planteada por la Comisión de Derechos Humanos en este sentido abstracto, porque no había un caso particular, pero analizan el caso y la Corte dice, este artículo hay que sacarlo. No significa que haya negado el derecho existe, pero la forma como se planteó es inconstitucional. Y entonces lo saca del marco jurídico y ordena al Congreso y a las legislaturas que emitan una nueva regulación al respecto. Ok. Entonces un médico no, o sea, estrictamente y legalmente no lo pudieran castigar si se opone. No, siempre y cuando se asegure que haya un médico no objetor de conciencia, que es una obligación del Estado quien atienda a ese paciente. Ok. Por ejemplo, no sé si te ha tocado, a lo mejor solo es imaginario por el momento, pero algún adolescente menor de edad que quiera hacerse una cirugía para cambio de sexo, ahí
en un supuesto donde los padres no estén de acuerdo, pero pues el menor quiere. ¿Qué procedería ahí? Bueno, en el caso particular son decisiones que no se pueden tomar ni como niña o adolescente. Una cirugía de esa naturaleza, te voy a poner otro ejemplo. Las adolescentes que optan por por solicitar un método anticonceptivo. El médico, de conformidad con esta ley de las niños o adolescentes, pues tendría obligación de dárselo, aún sin el consentimiento de los padres. Pero si esa niña ese adolescente, hombre o mujer, quisieran hacerse una OTB, que es una salpingoclasia, o una vasectomía, no se los podrían llevar a cabo, porque son decisiones que solamente se pueden tomar cuando se tiene autonomía plena después de los 18 años. O sea, ya la mayoría de edad. Exacto. Ok. O sea, sí hay cosas que se pueden hacer, pero hay unas que ya pues exceden. Es que te preguntaba esta parte como de las cirugías de cambio de sexo, porque, ojo, ni siquiera estoy seguro si es algo que está sucediendo ya o si es simplemente propaganda. Pero en el contexto que ocurre en Estados Unidos, que escuché bastante, ¿no? Esta narrativa pro-Trump, que es que ya hay cirugías de cambio de sexo, es que la ola woke y yo qué sé. Entonces, no sabía si eso en algún momento ya se está planteando en la legislación aquí en México, que se le dé, vaya, como ese derecho a los adolescentes. Y bueno, no sabía que Bueno, hay derechos que sí tienen los niños y adolescentes en determinadas condiciones de naturaleza, pero no una cirugía. O sea, una cirugía nadie puede llevarla a cabo hasta porque son cosas definitivas. Sí. Y esos no pueden llevarse a cabo hasta después de que tengan su autonomía plena. Oye, y terminando con con mis preguntas de anécdotas médicas, pero si salen más anécdotas que tú me quieras platicar adelante. Me puedo pasar aquí con mucho. ¿Te ha tocado? Porque me llamó la atención, ¿no? Esta parte de que normalmente cuando un médico comete un error que desemboca en la pérdida de la vida de alguien, no es con mala fe. ¿Te ha tocado alguno que sí haya sido con mala fe? A ver, hay casos que sí, no me han tocado, pero sí hay casos que prevé la ley. Por ejemplo, quien lleva a cabo este tipo de procedimientos de interrupción del embarazo en la clandestinidad. Es algo que claro que saben que están haciendo de manera indebida. O la eutanasia, quien le da un medicamento a alguien para que fallezca. Eso está prohibido y claro que lo hacen con conocimiento. Entonces, son casos, esos te los pongo como expresamente previstos. Okay. Pero el acto médico tradicional, que es el de la atención médica, siempre tiene como dicen, en materia de derecho, es de apreciación de buen derecho. Igual aquí es de buena fe y siempre procurando un bienestar para la persona. No se me había ocurrido tocar el tema, pero ahorita que lo mencionaste de la eutanasia me pareció interesante. Aquí en México no es legal, se sabe. Pero ahí me parece que en Colombia sí es legal, ¿no? En algún país de Latinoamérica me parece que es legal. Y algunos europeos, digo, tú sabrás mejor. Mi pregunta es, ¿has estudiado bajo qué conceptos, digamos, está sustentado que sí sea legal la eutanasia en otros países? O sea, en sí me gustaría saber tu opinión de esto, si se debería en algún momento hacer legal en México. Sí, no, ¿por qué? Hoy en día lo que está regulado es el tema de las voluntades anticipadas. Tu voluntad anticipada es como tu testamento, si llegaras a un momento crítico donde no pudieras decidir sobre tu atención médica. Y ello incluye el negarte a que se te den maniobras de resucitación o procedimientos curativos que solamente hacen alargar tu agonía. Decir, no, a ver, yo esperaré el final de mi vida conforme llegue, sin necesidad de adelantarlos o que me hagan un procedimiento estéril. Entonces no quiero más tratamientos, pero sí se requieren para esto determinados requisitos. Esto es además están los cuidados paliativos en donde se requiere que tengas una enfermedad sin cura, con mal pronóstico en 6 meses. O sea, sí hay varios requisitos para que entres en este contexto. Y en el caso particular de la eutanasia en otros países, seguramente también lo regulan el que tengan determinados requisitos. Por ejemplo, tendrá que ser también una enfermedad
terminal, con un mal pronóstico en tanto tiempo médicamente, para que alguien en otro país pudiera tener, en esos países que está regulado, acceso a estos procedimientos. De otra manera, pues llegaríamos al absurdo que cualquier persona pudiera acceder a esta práctica, ¿no? a esta práctica. Ahora, Y sí debería cumplir algunos requisitos. a tu consideración, lo que te ha tocado ver desde lo legal, en lo médico, ¿crees que será buena idea que México en algún momento haga la eutanasia legal? Nomás, Charlie, si te doy mi opinión, estaría impedido para resolver el tema en la corte. Y sí es uno de los temas que se van a resolver. Bien, ok. Entonces, ahorita no hay respuesta, pero probablemente la veremos después. La vas a ver seguramente. Va a ser, es uno de los temas que sin duda se van a plantear en los próximos años en la Suprema Corte. O sea, es algo que ya viene inminente, digamos. A ver, tú lo ves en las películas, lo ves en otros países, lo ves y tienes que... Es un caso que no es que yo quiera o no quiera, es un caso que la inercia va a llegar en los próximos años. Bien. Oye, Abraham, para irle dando fin a esta entrevista, a esta plática, retomando lo del inicio, vaya tu candidatura a ministro de la Corte, ¿por qué deberíamos votar por ti? Primero, mi gran ventaja, Charlie, soy un hombre alejado a los partidos políticos. Nunca he participado en un partido político ni apoyado a ni una persona que esté en un partido político. Y lo más importante, pueden tener certeza de honorabilidad absoluta. Ha sido mi forma de ser. No le debes nada a ningún partido. A ni un partido. Y eso es una de las cosas importantes para poder garantizar imparcialidad, independencia. Es el valor más importante del Poder Judicial y no siempre se cumple. Cuando tú ves que las decisiones tan fácil se pueden cambiar, cuando hay una llamada, cuando hay una presioncita, etcétera, a mí difícilmente alguien me quebraría. Digo, no, eso sí, a mí no me quebraría. O sea, no hay forma. No, sin ligas con partidos políticos, una vida completamente transparente. Ajena a todo eso. Ajena. Y a mí me gustaría, sí, Charlie, regresar al poder judicial que teníamos antes. En 1994, donde era un honor formar parte del Poder Judicial de la Federación, donde estaba el top de la justicia. Y eso debemos retomarlo. ¿Y dirías que esa es la razón por la cual quieres ser ministro o hay algunas otras razones que pudieras compartirme? Bueno, para mí mi compromiso con la honorabilidad y la justicia. Charlie, cuando trabajaba en el juzgado, no había consejo de la Judicatura Federal y quien te hacía las visitas de verificación de tu juzgado era un ministro. ¿Qué es eso del consejo? El consejo de la Judicatura Federal, que también desaparece ahora y es sustituido por los magistrados de disciplina, son los encargados de auditar la labor de los jueces, que cumplan su trabajo, estos códigos de ética, etcétera. Ese es su trabajo. Y entonces no había. Y la visita la hacía el ministro de la Corte. A mí me tocó el ministro Luis Fernández Doblado. Y cuando veías a aquel señor ya de edad, que llegaba con esa fuerza a revisar tu juzgado, a revisar que todo estuviera bien, me emocionaba. Y me emocionó entonces porque coincido que la labor de un ministro tiene que ser incluso austera. Su trabajo tiene que ser en los tribunales, no en la fiesta, no en la política, no en lugares donde solamente puede estar sujeto a temas de imparcialidad. Un ministro tiene su tarea, ¿dónde es? En la corte, estudiando. Austero, alejado de los reflectores. Por eso, hoy en día, a muchos de los que estamos participando, es un sentimiento encontrado. No estamos yo al menos. O sea, hacer campaña, ¿no? Hacer campaña o a pedir un voto a alguien. A ver, era algo que nunca me imaginé hacer. Lo hago por una buena razón y por un buen fin. Ok. Esa es la corte que quisiera. ¿Y consideras que las siguientes... Ojo, si me quieres, si puedes contestar y si no pasamos a lo siguiente, pero ¿consideras que esta manera de pedir el voto, de pues darles, no te dan ni dinero, ni puedes pedir dinero, pero pues con tus recursos, los videos que están haciendo, etcétera? O sea, ¿crees que esto debería seguir
que de alguna manera puede desvirtuar el trabajo que vaya a realizar el juzgador, el ministro, Son cosas que tendrán que corregirse. Yo entiendo que ninguna reforma es completamente perfecta, como tampoco somos completamente perfectos, pero sí se presta a que puedan estar recibiendo recursos y que unos gasten más que otros y que los tienten, como te dije, el que aparezcas en una encuesta en los primeros 3 lugares. Sí. Que todo lo acabo de comentar, o sea, esas encuestas que ocurre, cuando yo las veo, digo, a mí me las ofrecieron y por supuesto que no accedí a ellas. Y ni me voy a pasar, es más, tengo un compromiso conmigo, voy a gastar la mitad del tope de campaña, para demostrar que tampoco se requiere grandes cantidades. ¿Cuál es el tope de campaña? Es 1.400.000 y algo, cerca de 1.500.000. Esto, dinero propio tiene que ser, Tiene que ¿verdad? ser dinero propio, pero imagínate, Carlos, que sea un candidato a alguien que no los tenga. Es que es esa parte que justo estaba pensando yo ahorita, y no pensé en el dinero, pensé en la exposición mediática. En este caso, pues, 1,5 millones, la verdad es que no todos los tienen a la mano. No, y si los tienes no te los vas a gastar en la campaña. Exactamente. No, o sea, sí. Entonces, a ver, para gastarte 1,5 millones tienes que tener al menos 3, 5, no sé, más, o sea. más para decir, Sí, voy a gastarme- para decir, va. no voy a Órale. comprometer la totalidad de un patrimonio. Y luego si tienes familia, hijos. Exacto, entonces son temas que tendrán que irse afinando, quizás si son menos candidatos, el INE pudiera aportarlo, tendrá que irse puliendo. Sí, digo, es la primera, ¿no? Es también como, lo veo mucho como los lanzamientos de productos tecnológicos, siempre la primera generación de algo tiene muchos errores, no sale bien, hay que corregirse. En este caso es una reforma, es algo nuevo. Se va a corregir, o sea, se están haciendo cosas mal, sí, inevitablemente, pero ojalá, yo espero que se corrija. Por ejemplo, lo estaba analizando en ese tema de redes sociales, ¿no? Muchos están haciendo sus videos, están contratando empresas para que se los hagan, etc. O sea, al final, pudiera ganar quien se haga más viral, ¿no? Quien llegue a más gente o quien pague más pauta, pero no necesariamente quien sea la mejor opción para el caso. Sí, a ver, pero ya tienes que ver, Carlos, que de los que ya están, Ya se hizo un filtro, ¿no? ya se hizo un filtro, Sí. o sea, ya son candidatos idóneos. Sí, ya esa están. parte. Entonces, bueno, eso sí ayuda Sí. mucho a decir, bueno, no fue Juan Pérez, ya los que llegamos, Claro. ya son quienes sí pasaron un filtro. En el Poder Judicial no hubo filtro al final. Era el lugar que más filtros iba a tener, y al final renunció el comité de evaluación y entraron directamente a tómbola. Entonces, de ser el que más filtros iba a tener, al final fue el que menos. Y bueno, también creo que miembros del Poder Judicial tuvieron que haber participado más. Muchos de ellos no participaron sintiendo que traicionaban la causa. Yo creo que fue un error. Muchos de ellos dejaron abierta el espacio para que llegaran personas, para que lleguen personas que no tenían que llegar. Muchos de esos lugares eran de ellos. Y, aunque ellos se opusieron, la reforma sigue. Y va a seguir. Y va a seguir, entonces claro que era una oportunidad para que muchos, el eterno secretario, el que nunca llegó a juez, el que quería ser magistrado, Claro. pues hubiera sido una buena oportunidad y muchos de ellos, gente muy preparada, hubiera llegado. Sí, por un tema de principios, ¿no? O sea, por un tema de personal. Ahora, ahorita me confundí un poco. Mencionabas la tómbola, ya la había oído, ¿no? Que muchos se fueron a tómbola. Tú me dices que también hay una parte que califican el perfil para ver si quedas. Sí. ¿Cuál es esta diferenciación? ¿Quiénes fueron los que se van a tómbola o se fueron a tómbola? Todos. Todos. Porque- ¿También tú te fuiste a Sí, en tómbola? el caso de la Corte sí fue primero currículums, después Ok. una vez que cumplías requisitos de currículum, ibas avanzando hasta que llegaste a la entrevista, te consideraron idóneo, se seleccionaron a 40 personas idóneas y esos entraron a tómbola para que quedaran 12. Pero de esos 40, ya los 40 estaban considerados como idóneos. Ok. Y así fue como llegó la tómbola para los últimos 12. Ya. Ahora, ahorita mencionabas la Corte, Poder Judicial. Estamos hablando de dos instituciones diferentes. No, dos- el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia. Sí, Entonces, la Corte depende del Poder Judicial. Es del Poder Judicial Federal. ya, ok. Que ahorita me resultó según yo lo tenía claro, ahorita me resultó un poco confuso como Es la normal. diferencia de términos. Es Pero, normal. ok. Y eso, Carlos, yo invito a todas las personas que nos ven, que nos escuchan,
el hacer qué es lo que queremos, esta reflexión, qué es lo que queremos de la Corte. En mi caso particular, cero corrupción, garantizar honorabilidad y autonomía, lejos de cualquier partido político. Yo para estar aquí, Carlos, nunca me entrevisté con alguna persona del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial. Nunca lo hiciste. Jamás. Alguien me dice, oye, es que te entrevistaste, te palomearon, ¿con quién viste? Con nadie. Siempre por el canal institucional. Que hayas pedido algún favor o algún conocido. Eso es lo que buscaría mucha gente. Yo cero ni lo voy a hacer. O sea, tú seguiste las reglas, los pasos como se plantearon Y no me voy a acercar a nadie que tenga ligado al poder. Nadie, ni Bien. económico ni de ninguna naturaleza. Si el día de mañana me dices, vamos con... No lo voy a hacer. Voy a hacer las cosas en el ámbito institucional y vamos a ver que sí se puede. Que sí se puede todavía en México hacer las cosas. Tengo fe. A veces no tengo fe, la verdad. Pero Carlos, otras veces... Si digo, no estuviera aquí y ya estoy ya soy candidato. sí, o sea, ya... Pues, bueno, pues claro que se puede. Ya Vamos a avanzaste, hacer un ya ejemplo. avanzaste. Penúltima pregunta antes de la última, que es cómo votar. ¿Qué significa el 39? No puedo dejar de verlo. Es mi número, Carlos. Precisamente la forma en que vas a votar, a cada persona le asignaron un número. Y a diferencia de otras elecciones donde ponías una X en el lugar donde querías, de la persona que querías que ganara o del partido, hoy acuérdate que estamos sin partidos. Es la primera elección que no está ligada a un partido. Entonces se van a elegir 9 ministros de la Corte en la boleta morada. Cada una va a tener un color diferente. La más importante es la morada. Del lado izquierdo van a ser 5 mujeres y 4 hombres. Del lado izquierdo van a aparecer los nombres y números de las mujeres y 5 casillas. Y del lado derecho, de la boleta morada, van a aparecer las 4 casillas y el número y nombre de la persona que tú quisieras que llegara, de todos los candidatos. Entonces, si tú, Carlos, dices, yo quiero que llegue Abraham el 39, tendrás que poner en una de las 4 casillas el número 39. Ah, o sea, no viene ya escrito, hay que ponerlo. Hay que ponerlo. O sea, no lo vas a tachar, no lo vas a rayar. Ya. Hay que poner el número 39 en la casilla. Es como un melate, les platico, donde tú pones el número en las casillas correspondientes. Entonces, basta que pongas el 39 en la casilla, en alguna de las 4 casillas del lado derecho de la boleta morada para que estés votando por mí. 39 debe 39. ser. Ahí dice, ahí va a venir tu nombre, ¿no? Viene el número, va a venir el poder que me propone, que es el poder legislativo, dice PL, el número que es 39, mi nombre, y el número es el que hay que poner en la casilla superior. Como la Qué canción. raro, porque no era nada más como que... Es que imagínate cómo lo haces con tantos candidatos. Bueno, sí está... Y además que le pones el nombre, es mucho más complicado. Es otro de los temas que tendrán que... mejorar, ¿no? Sí, sí. Esta parte que dijiste, el poder que me propone, poder legislativo. ¿Por qué legislativo? Porque fue el que me propuso. Yo fue en el poder donde apliqué, hizo una convocatoria, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ok. Y ahí, cada uno tenía que proponer a un determinado número. Y yo soy propuesto por el poder legislativo. Te digo que yo nomás escuché que había reforma y Bueno. que iba a haber votación, pero no entendía nada. Y el número 39, ¿se acuerdan de la canción 039? 039 se la llevó, bueno, pues ese es mi número. Ok. Eso no lo elegiste tú, se te asignó. Se me asignó. Ok. El Entonces, mejor número. boleta morada. Boleta morada. Número 39. 39, Abraham Dávila. Abraham Dávila. A ver, ¿quiénes vamos a poder votar por ti? O por algún ministro. Yo estoy en la boleta, en todas las boletas a nivel nacional, y basta que votes tengas un INE para que vayas a tu casilla y Ok, votes. nacional. A nivel nacional. Es que también es lo que no he entendido. O sea, y a ver si nos puedes ayudar. En tu caso es nacional, pero uno, no sé, yo aquí en Jalisco, en Guadalajara. O sea, ¿cuántas boletas voy a tener? ¿Voy a votar a qué nivel? Bueno, a nivel nacional tienes la boleta morada de ministros de la Corte, que es la primera y la más importante, de las más importantes. La segunda es la de Tribunal Electoral a nivel nacional y Tribunal de Disciplina. Son 3 boletas. Después viene salas regionales, si mal no recuerdo, vienen magistrados de circuito y jueces. ¿Qué pasa con estas 2 boletas, las de magistrados y jueces? Son tantos jueces y tantos magistrados que se dividieron por distritos. Esto es, hoy en día si Carlos quiere votar por un juez de Guadalajara, se dividieron en candidatos que van a estar haciendo campaña en el norte, en el sur, se dividió el estado en 4 por población. Dios mío.
Eso sí, fue un tema desproporcional, porque si a ti te asignaron que hicieras campaña en el norte del estado y no conoces a nadie, pues tendrás menos posibilidades de ganar que al que le asignaron la zona metropolitana de Guadalajara, donde te desenvolviste. Sí. Y además no es proporcional, porque tú en la zona metropolitana de Guadalajara puedes hacer campaña todos los días. Tú allá visitando, ¿cuánto te gastas visitando todo el norte del estado? Puta, cabrón. Entonces, eso sí es desproporcional. Sí. Y además, la persona de Ocotlán, por ejemplo, no podrá votar por el candidato que le asignaron Guadalajara. No obstante que él le pueda algún día resolver un caso. Entonces, bueno, en esa parte sí fue desproporcional, pero en las boletas nacionales no hay desproporcionalidad. Ahí estamos en todo el país. No, pues ahí, ahora sí que te tocó fácil que te identifiquen en la boleta, ¿no? O sea, porque es nomás, es una para todos. Es una parte. Pero ahorita que ya me dijiste esto que circuito y Sí, que... sí, no, está- yo no sé cómo voy a No, votar. sí, O sea, está complicado. yo a nivel local no tengo idea cómo... Probablemente va a ser un de Tin Marín si es que no logro antes encontrar información, porque, pues digo, tú me lo estás explicando porque tú eres candidato. Pero yo quisiera que el Poder Judicial o el INE o yo qué sé, Lo van a hacer. nos den una guía. Nos van a ¿no? hacer. De hecho, hoy en día en el INE, si entras en la página del INE, te dicen cómo hacerlo y además cómo puedes probar. Esto es, puedes hacer un simulacro de cómo Ok, votar. Sí. ok. Falta... Bueno, vamos a darle eco también con esta entrevista, Muy ¿no? Para que lo sepan, pero ok, viene complicado, pero bueno, en tu caso está fácil de identificar. Así es, mi querido. Morada, 39, Abraham Dávila. Así es. Muy bien, muy bien. Abraham Dávila en la boleta morada, número 39. Pues, Abraham, te agradezco mucho por el tiempo, por el espacio, por la confianza de estar aquí, por abrirnos, vaya, tal cual el espacio físico. Muchas Gracias por eso. Y bueno, antes de dar como que mi mensaje final a la cámara, si tú quieres decir algo a tu familia, a la gente que pueda votar por ti, a tus amigos, a quien quieras, tienes la cámara y el micrófono para ti. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues a invitarlos a sí votar el día 1 de junio. Muchas personas me dicen, es que no pienso votar, es una elección de Estado. No, es un derecho cívico, hay que confiar en el INE y salgamos a votar. Es una responsabilidad cívica. Este 1 de junio, vota 39 en la boleta morada para ministros de la Corte. Muchas gracias. Abraham, gracias a ti y a todos ustedes. Gracias por haber estado aquí en este episodio, en esta entrevista. Hacía muchísimo que no traía un tema, pues al final político, ¿no? O al menos electoral, ¿no? Hace muchísimo fue que la última vez que entrevisté a un candidato, era para diputado. Y bueno, ¿a qué voy con esto con ustedes? Que yo sé que les pudo haber dado hueva, ¿no? Lo sé y los entiendo. Digo, a quien se quedó, pues me está escuchando y no le dio tanta hueva, ¿no? Ahora, lo que les quiero transmitir es que, uno, gracias por haber visto, y no tanto por mí, sino por ustedes, porque estén del lado del que estén, político, de ideología, de religión, del que sea, es bastante bueno que estén informados de qué es lo que está pasando, cómo pueden participar, qué ocurre si participan o si no participan, y que la decisión que ustedes tomen sea informada y no sea visceral o por lo que te dijeron, que te dijeron, que te dijeron. En este caso, pues por ejemplo, yo me quedé con la idea antes de realizar esta entrevista que entraba quien quisiera, haya estudiado leyes o no, resulta que no. Entonces, ese tipo de detallitos, digo, yo espero que les haya abonado algo. Y bueno, si son de México y son mayores de edad, pues espero que consideren el participar en esta elección, que nos guste o no, se va a realizar y se va a seguir realizando. Así que nada más, quería decirles eso de manera final. Gracias por haber estado aquí. Y bueno, Abraham, muchas gracias. Recuerda, tú que estás en YouTube, suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario de lo que te pareció esta entrevista. Acepto buenos y malos comentarios, pero si me mientas la madre no voy a responderte. Y si estás en Spotify, no olvides seguir el episodio y calificarlo. Y nada, ahora sí, muchas gracias por estar en este episodio. Abraham, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí nos vemos. Charlie, gracias. Adiós.